Dios les bendiga. Hoy estamos finalizando el módulo Amartiología, Doctrina del Pecado. Esta es la lección número 5, titulado La solución para el pecado. Así que vamos a cerrar este módulo aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos cada día ser libres de estar cayendo en el pecado. Así que los dejo con su profesora. Bien, pues tardes. Buenas tardes a los que están en México, Tu micrófono. ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Pues sí, como dicen ahí, hoy terminamos con esta clase, en la lección 5. Terminamos con este módulo de amartología porque em, es muy extenso, muy grande este tema de martiología, pero yo creo que lo más esencial que ya vimos es lo principal que pues nos puede ayudar, ¿verdad? A ver la razón por la cual tenemos que estar conscientes de lo que es el pecado, la importancia del pecado y la manera de cómo salir pues de todo lo que hemos heredado, ¿verdad? Comenzando por el pecado original, ¿verdad? La iniquidad que nosotros adquirimos a causa del pecado de Adán y Eva. Así que pues vamos a terminar con esta lección y vamos a ver la solución al pecado, ¿verdad? Así que una vez que entendamos cuán profundo es el pecado, podemos entender la importancia que requiere que nosotros entendamos y que pueda tener un verdadero significado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entender y comprender cuán importante es ser hijos de Dios, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús no vino simplemente a ser un buen maestro, un ejemplo moral, nada de eso. Vino a pagar el precio del pecado y a ser nuestro sustituto y a ofrecer su vida como expiación, ¿verdad? Porque Él es nuestro sustituto y Él es nuestra propiciación. Él fue propicio para que Él se diera por nosotros en esta cruz. Y si nosotros, por no tener el entendimiento de la profundidad de lo que es el pecado, no hemos valorado lo que Cristo hizo en la cruz, yo creo que este tema de la martiología nos ha dejado de veras al descubierto la realidad tan terrible de lo que es el pecado, pero la gracia tan maravillosa de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Yo creo que aquí vamos a valorar ahora más que nunca lo que Cristo es en la cruz, de verdad. Miren, el pecado exigía una respuesta divina de acuerdo a su gravedad, o sea, de acuerdo a la proporción, a la medida, al tamaño de lo que es el pecado, debería de ser un tamaño sobrenatural y superior la salvación. Y esa respuesta la dio Cristo al haberse entregado voluntariamente en esa cruz. Primeramente fue el Padre el que dio esta solución, ¿verdad? Él respondió y dijo, miren, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no escatimó a su único Hijo Jesucristo para que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él muriera por nosotros, diera su vida por nosotros y nos diera vida eterna, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, más bien tenga vida eterna. La importancia, ¿verdad?, de conocer la solución que fue provista por Dios mismo al ser humano.
porque si no hubiera habido esta respuesta a nuestro pecado, quedaríamos eternamente separados de Dios y no a la voluntad de Dios que así sucediera. Él sabía que después del pecado de Adán y Eva se requería una solución verdadera para ser libres y no estaba en nuestras manos solucionarlo. Así que Cristo no vino a mejorar al hombre caído, sino a darle una nueva vida. Él no vino a reformar lo viejo, él vino a crear algo nuevo. Por eso no es que aceptes a Jesús como Señor y Salvador, te congregues y listo, sino que reconozcas, te arrepientas verdaderamente de tus pecados, confieses a tu Salvador y lo aceptes como tu Señor. Y que tú le autorices al Espíritu Santo que te deshaga para volver a hacer, para crear algo nuevo. Y ese nuevo nacimiento es para que seas una nueva criatura. Y eso se manifiesta con tus obras después. La salvación no es por obras, pero después que estás en Cristo, ¿cómo te vas a dar cuenta que has nacido de nuevo porque odias el pecado? Porque aunque no puedes evitar el pecado, pero lo odias y renuncias a él. Eso es ser una nueva criatura. Así que es mucho más que un mensaje de consuelo. Es poder de Dios para salvación. Y Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Si no creo, no voy a poder ser salvo. Tengo un libre albedrío para decidir si quiero ser salvo o no. Pero la salvación la da el Padre. Solo tú decides en el aspecto de reconocer y confesar al Hijo de Dios, porque tienes libre albedrío. Y como tienes el pecado original, te aseguro que vas a decir, no quiero recibir a Jesús, hasta que no viene el Espíritu Santo y te convence. Es la única manera. Continuamos. Vamos a ver cómo podemos ser liberados de tan grande influencia pecadora, porque no podemos librarnos voluntariamente, ni podemos librarnos con méritos, con obras, ¿verdad? Entonces comprendemos primeramente que la expiación es una respuesta que Dios nos da, y la expiación como respuesta. Y la martiología culmina en la necesidad de la expiación. Perdón. La sangre de Cristo es la única solución eficaz al problema del pecado. No hay otra. Si no hubiera muerto Jesús, no hubiera derramado su sangre, no hubiera habido manera de ser libres del pecado. No hay otro remedio, no hay ningún sustituto aceptable delante de Dios, porque la Biblia dice que Él, el Hijo de Dios, se presenta una vez para siempre por el sacrificio del mismo, para quitar del medio el pecado. Porque dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y en Hebreos 10:12 dice Lucas, pero o sea, Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ella murió, ella resucitó, murió una sola vez, no puede morir tantas, derramó su sangre una sola vez y con eso nos hizo libres, verdaderamente libres, aquellos que reconocemos esta obra redentora.
Continuamos. Miren, en el Antiguo Testamento ya estudiamos nosotros, ¿verdad? Sobre los sacrificios. En el Antiguo Testamento ya había adelantado este principio a través de los sacrificios en el templo. Pero recordemos que todos estos rituales eran solo la sombra de lo que había de venir. Y la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, desde el Antiguo Testamento ya estaba velada la obra de Cristo. Y era el tipo de Cristo, es el que murieran los animales, los sacrificaran y ellos pusieran, como dijimos anteriormente, cómo ellos ponían sus manos en la cabeza de los animales para transmitirles sus pecados, pero sus pecados no eran quitados, ¿verdad? Simplemente dice que ponían, transferían, pero cuando vino Cristo, Él sí quitó el pecado del mundo para siempre. Bendito sea el Señor. En Hebreos 10:1-4 nos explica eso, ¿verdad? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, estaba velado, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, o sea, continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque pues se supone, es como cuando éramos católicos, que nosotros confesábamos nuestros pecados y luego nos daban la oblea, ¿verdad? Y ya decían que ya nos perdonaba el pecado, cuando era una vil mentira, ¿verdad? Nunca íbamos a poder ser verdaderamente liberados del pecado hasta no haber tenido al Hijo de Dios, reconocido al Hijo de Dios, confesado al Hijo de Dios y hubiéramos aceptado que Él en esa cruz del Calvario, al derramar su sangre, al morir y al resucitar, quitaba todos nuestros pecados, se los llevaba y los clavaba en la cruz. Por eso dice que cada año se hacían sacrificios para ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no era así. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero bueno, era una ley que instituyó Dios mientras, era como si estuviera preparando cómo era una manera de quitar pecado por medio de la sangre. Y era por medio de la sangre de estos animalitos que se supone que se hacía sacrificio cada año para ser perfectos a los que se acercaban, ¿verdad? Pero el que nos hizo totalmente perfectos y para siempre fue su muerte y su resurrección de Jesús, porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hace libres, verdaderamente libres. Por eso estamos confiese y confiese y confiese cada año, digo cada año, cada día, nuestros pecados. Y sabemos que Él nos limpia y que si volvemos a fallar otra vez, el Señor está activa su obra redentora en nosotros, está activa su sangre en nosotros, pero no se puede morir tantas veces, una vez y para siempre. Nos está santificando, sí, pero no se está muriendo diario por nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz, la justicia de Dios fue plenamente satisfecha y al mismo tiempo su amor fue perfecto, su amor fue perfectamente manifestado. O sea, yo
Creo que en la cruz me justificó totalmente, pero ahí mostró su amor, porque dice de tal manera amó Dios al mundo. Así que en ese momento él desembocó la santidad, pero también la misericordia de Dios, haciendo posible esta reconciliación del pecador con su creador, porque su sacrificio fue único, suficiente y eterno para siempre. Y en Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que iba a quitar el pecado del mundo, ese Cordero que iba a ser inmolado en esa cruz, así como era inmolado el corderito en el fuego con el derramamiento de su sangre, de la misma manera en esta cruz al derramar Jesús toda su sangre, en ese momento quedó libre, verdaderamente libre. Nosotros. La expiación no fue un acto impersonal, ¿verdad? Fue un acto profundamente intencional y amoroso. Cristo sabía lo que venía, porque Él es el Hijo de Dios, que iba a ser enviado para perdonar nuestros pecados. Así que Cristo tomó voluntariamente nuestro lugar, cargando con nuestras iniquidades, y Él no solo murió por nosotros, como nos dice, es que Cristo murió por nosotros, sí, sí murió por nosotros, pero también se puso en lugar de nosotros, porque miren, Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó, pero dice que se puso en nuestro lugar, ¿verdad? Nos está sustituyendo, Él es la propiciación y Él es el sustituto. Entonces, bendito sea Dios por lo que hizo. Muere por nosotros por amor y muere en lugar de nosotros. ¿Para qué? Para la salvación y la vida eterna. Entonces, entendamos esto. Él no solo murió por nosotros, sino en lugar de nosotros. Este es el distintivo del sacrificio de Jesús. Es la raíz de nuestra redención. Muere por amor en lugar de nosotros. Y el profeta Isaías lo mencionaba en Isaías 53:5, dice más, fíjense, esto lo escribió hacía 800 años antes de Jesús. Todavía ni venía a este mundo, pero él era profeta y el Señor le hablaba y el Señor le mostraba de este Redentor. Dice más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién estaba hablando? Yo creo que ni Isaías sabía de quién hablaba, pero el Señor le mostraba que un niño nos vendría a este mundo y se haría hombre y moriría en esta cruz por nosotros. Dios siempre nos habla antes de que sucedan las cosas. Y mucho antes, miren, 800 años, aunque aún no entendían lo que era la salvación, ¿verdad? ¿Salvación de qué? Decían. Continuamos. El segundo punto es el poder del Evangelio. El Evangelio no es simplemente una oferta de mejora espiritual. Tú vienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Ok, ya lo aceptaste. Comienzas a estudiar la palabra y de repente no nada más mejoras espiritualmente, sino también
físicamente, como que la palabra te va sanando, te sana el alma, te sana el cuerpo, te sana el espíritu. O sea, la respuesta divina al problema del pecado humano, porque tú empiezas a renunciar a pecados. Y cuando tú empiezas a renunciar al pecado, comienzas a sanar. Así que el Evangelio es la respuesta divina al problema del pecado humano, porque en ella se habla de la obra redentora de Jesús. Y por medio de la fe en Cristo somos salvados, justificados, regenerados y reconciliados con Dios, como lo dice Pablo en Romanos 5. Y dice que hemos sido justificados por la fe en Cristo y tenemos paz con Dios. O sea, no nada más nos da sanidad física, sino también nos dan sanidad espiritual. Y a veces eso se nos olvida cuando estamos afanados, angustiados. Por eso el Señor siempre nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, ¿verdad? ¿Por qué nos dice eso? Porque Él es nuestro refugio. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros ya no le debemos nada al Padre, porque Jesús nos sustituyó, porque Jesús fue la propiciación, el instrumento, la persona que se puso en lugar nuestro y quien nos sustituyó a Jesús fue el mismo Padre, enviando su único Hijo. Entonces, ahora ya tenemos paz con el Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando el diablo le fallamos a Dios y el diablo viene y te dice, ay, mira, no que muy aleluya, no que muy cristiana, no que ya dijimos en las clases anteriores que es inevitable no fallar, no pecar, que tenemos que arrepentirnos inmediatamente, eso sí, pero es inevitable fallarle, por eso no debemos creerle al diablo cuando nos dice que ya estamos destituidos de la gracia de Dios, que ya no tenemos paz con Dios, que Dios ya nos está rechazando. No, inmediatamente justificados somos, reconocer y entender, recordar que Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso yo tengo acceso a venir al trono de la gracia y decirle, perdóname, me arrepiento en el nombre de Jesús, porque por medio de Jesucristo yo he sido justificado. Entonces me pongo a cuentas con el Padre por medio de Jesús, no por mi nombre, no por mis méritos. Y en ese momento recupero nuevamente la paz con mi arrepentimiento por lo que hizo Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Y bueno, continuamos, vemos que el resultado de la muerte de Cristo fue un acto de redención, de salvación para la humanidad, porque mediante el sacrificio en la cruz perdonó nuestros pecados, justificó a los creyentes y les otorgó la vida eterna, y al mismo tiempo que cumplió el propósito divino de la justicia y la purificación para que todos los que creen, para todos los que creen en él. O sea, él hizo todo en esta cruz, cumpliendo con el plan, el propósito divino de Dios. Porque él antes de morir dijo, consumado es, hecho está. ¿De qué hablaba? De que él cumplió con el plan de Dios, de venir a salvar lo que se había perdido. Porque acuérdense que somos elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía que ibas a pecar. Él conocía tus pecados presentes, pasados y los futuros que todavía no cometemos. Él sabía que ibas a fallar. Por eso dice que Él cumplió el propósito divino
de salvarnos, de salvar a todos los elegidos y predestinados, pero solamente para todos los que creen en Él se cumplió ese propósito. Nos justificó y nos purificó, y lo que viene más adelante es nuestra glorificación. Esto no nos hace que, bueno, fallo, peco, me arrepiento. Así que ahí está la sangre del cordero. No, 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 no. A lo que me refiero es que puedes tener un pecado nuevo, no los mismos, pero puedes llegar a fallar otra vez, pero inmediatamente ir al trono de la gracia, pedir perdón, y el Señor va a ver que tú ya eres un justificado que ha creído la obra de Cristo y que accede al trono de la gracia como en el nombre de Jesús, y no bien no va solo, va acompañado con su abogado defensor, que es Jesús. Eso es la confianza que nos da a nosotros, saber que si algún día le fallamos o nos equivocamos o que tenemos errores todos los días, pues todos los días me pongo a cuenta, porque Él ya consumó todo en esa cruz. Mi confianza está en el autor y consumador de la fe. Qué maravilloso saber esta enseñanza de cómo ser libres del pecado. Por eso en estas clases se explica que para que la salvación tenga sentido, en cuanto a que eres un pecador, primero debes entender la realidad que la hace necesaria el pecado. Tú sabes que eres un pecador desde que tú naciste por causa de traer tu naturaleza adámica, por causa de traer esa semilla adámica. Eres un pecador. Ese bebé que nació es un pecador sin haber cometido pecados todavía. Aquí es donde entra la martiología, en entender esta doctrina del pecado, de dónde vino, su raíz, por qué, para qué y cómo ser libre, ¿verdad? Como hace 8 días dimos. Pues ahora nosotros entendemos que para poder entender la salvación, lo que hizo Jesús en la cruz, tenemos que conocer la condición humana de el pecado, del pecador. ¿Por qué un humano es pecador? ¿Por qué una persona humana recién nacida ya trae su condición de pecador? Y si no lo entendemos así, la salvación del hombre va a perder importancia, ¿verdad? Por eso a la gente no le urge arrepentirse, ni quiere ser libre. ¿De qué? Yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo ayudo, yo coopero, yo doy, yo me porto bien, yo amo a la gente, amo al desvalido. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz si eres perfecto? Reconocer que venimos de una naturaleza adámica nos hace sentir la necesidad y la urgencia de ser liberados. Y eso solamente va a ser por medio de la obra redentora de Cristo. No hay otra manera. Continuamos. Por tanto, el Evangelio no es una invitación a ser mejores personas. Oye, aceptas a Jesús como Señor y Salvador y todo va a ser color de rosa y todo te va a ir bien, porque Cristo ya hizo todo por ti. Tú ya no vas a hacer nada. Vas a ser una mejor persona, te vas a portar muy bien. O sea, un evangelio light. Jesús ya murió en esta cruz, ahora tú tienes que hacer tu parte. Reconocer tu pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado y renunciar a tu pecado todos los días de tu vida.
Es un llamado, el Evangelio es un llamado urgente a rendirte ante Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué? Porque su poder no radica en principios moralistas, sino en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que menciona Pablo en Primera de Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo está repitiendo lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que dicen los evangelios. Entonces nuestro poder está en Cristo Jesús. Él ya murió, él ya resucitó, él ya está sentado a la derecha del Padre. Él es el primero que ha resucitado. Nosotros estamos esperando la resurrección gloriosa cuando tengamos cuerpos nuevos, seremos transformados. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos acceso al trono de la gracia por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso dice que ya no somos, nosotros no somos de este mundo. Y lo malinterpreta la gente. Ay, sí, ¿de qué eres entonces? Ya eres extraterrestre. Sí, soy extraterrestre. Es decir, yo no soy de esta tierra, soy extranjero, porque ahora tengo otra nacionalidad, ¿verdad? Angelical, otra nacionalidad celestial, porque yo tengo contacto con el Hijo, con el Padre, por medio del Espíritu Santo, que están en los lugares celestes y que están morando y permaneciendo el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos contacta con el Padre y con el Hijo de una manera sobrenatural, por causa de que ahora nuestro espíritu resucitó y podemos tener contacto de espíritu a espíritu y nos revela todas las cosas, en especial cómo ser libre del pecado, cómo renunciar, cómo arrepentirme, cómo confesarlo, cómo ser libre de este pecado adámico y de la consecuencia que lleva ese espíritu. Ese pecado adámico lo que nos llevó a cometer pecados personales por la iniquidad de nuestros ancestros, ¿verdad? Esto es lo que nos ha provocado la salvación, el ser libres, verdaderamente libres de todas las complicaciones que lleva el pecado. Así que este es un mensaje que transforma vidas, no desde adentro, no desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Porque no estamos hablando de fantasía, ni de que si tú tomas tal medicamento puedes sanar, ¿verdad? No estamos hablando de teología humana, digamos. Estamos hablando que de adentro hacia afuera hay un cambio radical, porque es desde tu corazón hacia todo tu ser, a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por medio de su Espíritu que muere en nosotros, que nos revela todo lo que Jesús hizo en la cruz, y Él es nuestra única esperanza. La esperanza para el pecador es Cristo. Y sin esta obra redentora no podríamos ser salvados. Es imposible, imposible por lo que hizo Adán y Eva en esa cruz. Continuamos.
Por tanto, la importancia de conocer el tema de la amartiología, viéndolo desde el modo teológico, pero se llama doctrina del pecado, porque es como un espejo espiritual que revela la verdadera condición del corazón humano. Y esto nos llama a no justificarnos, ¿verdad? A dejar de justificarnos y a reconocer cómo el pecado me ha afectado en mis motivaciones, en mis pensamientos, en mis acciones. ¿Por qué soy así? Yo no me voy a seguir justificando. Lo hice por eso. Es que yo creí, es que yo pensé, es que yo actué porque yo consideré nada de eso. Todo lo que ahora hagamos, miren, el mismo Espíritu Santo nos va a mostrar qué te motiva a hacer ciertas obras, ciertas cosas. ¿Cuál es la razón? La verdadera razón de tus motivaciones. ¿Por qué tienes esos pensamientos tan negativos? ¿Por qué? ¿Y por qué actúas de determinada manera cuando viene la crisis o viene algo que te altera? Todo eso nos lleva a pensar, a analizar. Entonces tú te estás viendo como al espejo, ¿verdad? Y esta revelación nos invita a examinarnos profundamente y poder ver si nuestra vida refleja un verdadero arrepentimiento o una dependencia real de Cristo. Miren, aquí tenemos una imagen. Dice, David no fue un gran hombre por ser un buen rey, ni por ser un gran guerrero, sino por haber sido un hombre arrepentido, un hombre que se arrepentía. O sea, no importa tú quién eres, no sé qué estudiaste, no sé a qué te dedicas, pero la verdad tú no eres un buen hombre, una buena mujer por tus atributos o por lo que eres o por tu profesión o porque, qué sé yo, lo que tú seas. Tú eres una gran mujer y un gran hombre a los ojos de Dios, porque siempre te estás arrepintiendo, siempre estás reconociendo que fallas, siempre estás viendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Ay, Señor, creo que mi motivación no fue buena. Señor, me arrepiento. Yo renuncio también a esos pensamientos. No me edifican. Y si yo actué de alguna manera negativa, de verdad, Señor, perdóname, perdóname. No lo analicé antes de actuar. No te pedí opinión ni consejo, nada, no oré antes de actuar. Entonces, esto me va a llevar a examinarme si verdaderamente yo tengo una verdadera dependencia y codependencia con Dios, con Cristo principalmente. Y bueno, cuando nos hacemos un autoexamen, esto no debe producir condenación, ¿verdad? Sino convicción de la realidad del pecado para que nos guíe al arrepentimiento y a la renovación diaria delante de Dios. O sea, esto que estamos viendo no es para que estés eternamente condenada o cada que Dios te diga, ¿qué hiciste? Me voy, ya quedé condenada. No, 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 es para que tú te arrepientas, para que tú reconozcas, ¿verdad? Que diario tienes que hacer cambios en tu mente. Antes de que hables lo que se te puede escapar, antes de que actúes, que veas si va a ser beneficioso o perjudicial. Y eso es para todos, que todos somos iguales en estas áreas, pero no que nos condenen.
sino que nos conviccionen de que de verdad nosotros fallamos constantemente. Y el pecado es real, la Biblia lo muestra en las historias de tantos personajes de cada capítulo de los libros de la Biblia, ¿verdad? Lo podemos ver en los versículos, en los capítulos que vemos, y la verdad es que nadie se ha escapado del pecado original, todos fallamos, todos fallamos. Así que vamos a ver algunos ejemplos bíblicos sobre la realidad del pecado. Vamos a ver estos puntos. Miren, las escrituras lo declaran cómo fallamos. Pablo dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, yo me pongo a cuentas con el Señor, yo me arrepiento y he recibido justificación. Estoy en la santificación, en el proceso de santificación, y el día que yo me vaya con el Señor, entonces, en el día del arrebatamiento, de la resurrección, vamos a tener cuerpos gloriosos, ¿verdad? Seremos glorificados. Es lo que nos espera. Ahora, la naturaleza también proclama el pecado. Miren, Pablo nos muestra que la creación también gime por salir del pecado, porque ustedes saben cómo hemos abusado de la tierra, no la dejamos descansar. Apenas salió una cosecha y enseguida otra y otra y otra. El Señor hablaba en el Números, hablaba de que teníamos que dejar descansar la tierra un año, pero con la situación actual, con tantos seres humanos que somos, no descansa la tierra. Hemos contaminado la naturaleza, el agua, el aire. El hombre ha hecho pedazos y destruido todo, toda la creación. Así que la naturaleza gime porque el pecado ya sabe. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, como diciendo, está a punto de nacer la salvación, está a punto de venir el Padre y liberar la tierra también. La tierra gime, hermanos, porque nosotros seamos salvos. La tierra gime por nuestra redención. La tierra gime porque venga ya Cristo por nosotros. Que venga el juicio, porque también la tierra va a ser liberada. La ley lo descubre el pecado. El apóstol Pablo pensó que él estaba libre de pecado hasta que se miró en el espejo de la ley de Dios y se dio cuenta que era un pecador. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. O sea, ¿quieres saber qué es pecado? Ahí está la ley, ahí están los mandamientos. En el tiempo de Abraham no había ley y Dios juzgaba por sus actos. Pero ahora, en el tiempo de la ley de Moisés y en los mandamientos, 10 mandamientos que el Señor dejó establecidos, porque esos no han sido revocados, con los 10 mandamientos tú te das cuenta, es pecado matar, ve la ley. Es pecado robar, es pecado codiciar, es pecado faltarle el respeto a mis padres, es pecado eh, adulterar. Está absurdo somos, ¿verdad? Porque aunque no tengas ninguna religión o no vayas a la iglesia, en ninguna religión que vayas, todos conocemos los 10 mandamientos.
Así que la ley descubre el pecado y nosotros podemos mirar como un espejo la ley. Ahora la experiencia también lo demuestra. Pablo muestra que nadie es justificado ni puede justificarse por sus obras delante de Dios. Yo no pude, porque nada bueno había en mí. Entonces Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, a lo mejor yo voy a respetar, no matarás, no robarás, no adulterarás, pero todos los demás, si fallan todos los demás, no me puedo justificar, porque no puedo cumplir con la ley. Es imposible por el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta? Ahora el impío lo reconoce también, aunque es impío, pero bien que sabe que peca. Las escrituras o la palabra de Dios contiene numerosas confesiones de parte de muchos que pecaron contra Dios. Puse unos ejemplos nada más, pero hay muchos. Si ustedes buscan la palabra, bueno, cuando el faraón de Egipto vio el poder de Dios de Israel, reconoció su pecado. ¿Se acuerdan? Veía una plaga y decía, oh, sí, tu Dios es poderoso, pero volvía a fallar. Al rato otra y otra y otra, y él reconocía que era Dios todopoderoso, pero al rato no se arrepentía, tenía remordimiento y al rato volvía a pecar, pero alguna vez él lo dijo en Éxodo 9:27. Dice, entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando una de las plagas, he pecado otra vez, Jehová es justo y yo de mi pueblo impío. O sea, lo reconocía, pero no dejaba de pecar. El impío reconoce que peca. También cuando la historia de Josué, cuando conquistan Jericó, y le dice Dios que no deben tomar nada de las riquezas de los de Jericó porque era anatema, y Acán no obedeció. Acán también se robó cosas, ya vimos en otras historias cómo se robó, codició el oro, las monedas de oro, las monedas de plata, el manto babilónico y se lo robó. Pero cuando es descubierto, le dice a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He aquí, yo hice esto y hice esto. Y ahí, en todo Josué 7, 8, 9, desde el 6 creo, habla de, pues, estaba escondiendo todo, había desobedecido, no había cumplido con la ley, no había cumplido con el mandamiento que había dado Jehová, y entró pecado, anatema, maldición a su casa por no obedecer, y dijo, verdaderamente reconozco que he pecado. Fíjense nada más. Vamos a ver, por ejemplo, los santos también lo han experimentado el pecado. Las escrituras contienen numerosas confesiones de parte de muchos que pecaron contra Dios, aún siendo y estando en él, ¿verdad? Aunque eran temerosos de Jehová. Por ejemplo, Job reconoció que estaba pecando contra Dios al quejarse por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y quién nos iba a quejar con todo lo que sucedía, pero ya al final, en el último capítulo de Job, él se arrepintió y él pidió perdón. Job 42, 5, 6 reconoció que había pecado, dice, de oídas te había oído, o sea, sí te conocía, pero de oídas,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo, en el polvo y en la ceniza. O sea, después de que el padre le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé esto, lo otro, aquello? ¿Dónde estabas tú que dices que yo no soy justo? ¿Dónde estabas tú? Le dice, cuando creé todas las estrellas, cuando que terminó humillado y pidió perdón, reconoció su pecado. Entonces también los santos hemos experimentado eso. Y en Isaías era un hombre de Dios, era un profeta. Sin embargo, expresa su desesperación por verse como un pecador indigno al ver al rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense que de pronto se aparece en una manifestación, se llama parusia, me parece, se aparece Dios. Imagínate que aparezca Dios. Qué impresionante. Ahí te mueres. Y él dice, Isaías, cuando lo vio, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. O sea, él expresó, yo soy pecador, ¿cómo puedo ver al rey? No tengo ni siquiera derecho de que te me presentes. Oh, soy un pecador, no soy digno ni de mirarte. Voy a morir porque hay tanta santidad en Dios que yo me imagino que si se te aparece el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, su resplandor va a ver tu mugre, va a ver que sigues sucio, porque aunque Jesús ya te justificó, ya te limpió, te puso vestiduras de justicia, con la justicia de Jesús, diario caminamos en este planeta Tierra y diario nos ensuciamos. Por eso diario tenemos que lavar nuestras vestiduras, poniéndonos a cuentas con el Señor y arrepintiéndonos. A lo mejor nos salpicó lodo hasta de los que viven con nosotros. Tenemos que ponernos a cuenta. En Daniel también dice que era un hombre de Dios, pero él, viendo el pecado de su pueblo, se unió a su pueblo, añadiéndose también él y dijo en Daniel 9:18, se adjudicó el pecado del pueblo delante de Dios, se ensució por causa de ponerse a la brecha por su pueblo. Y dijo a Dios, inclina Dios mío tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. O sea, estaba dando que él se pone y dice, yo también soy parte del pueblo, elevo mi oración, mi confianza en tus justicias y te pido, Señor, misericordia para esta nación, porque yo no puedo confiar en mi justicia, porque cuáles son, pero sí en tu gran misericordia. Como cuando tú te pones en la brecha por tu familia, por tu casa, por tus hijos, por tu esposo, por tus padres, hermanos, que sabes que están fallando, que están en pecado, que no se arrepienten. Entonces tienes que ponerte a orar, Señor, perdónanos, adjudicarte el pecado de tu familia, de decir, Señor, perdónanos. Mira la condición en la que estamos, ¿no?
nosotros no hemos invocado tu nombre o si lo invocamos, no ha sido con rectitud, te perdónanos, te pedimos perdón, ya estás tomando parte del pecado al unirte al pecado de tu familia. Entonces, hemos experimentado ese pecado. También el profeta Jeremías veía la decadencia espiritual de su pueblo y él también confesó, porque él ya les había dado palabra profética a todo el pueblo de Israel. Había llorado, no le habían hecho caso, lo habían golpeado, lo habían echado a una cisterna, bueno, lo habían dejado sin comer. Entonces, ahí en Jeremías 8:21, la desolación vino a su corazón de ver que el pueblo de Israel no entendía que estaban en gran pecado y que venía el juicio de Dios sobre esa nación. Y Jeremías dijo, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, abrumado estoy, el espanto se ha apoderado de mí. O sea, imagínate que tú estás ahí clamando y diciéndole, estás en pecado. A mí apenas me sucedió hablar y dar una palabra profética y decir, arrepiéntanse porque está sucediendo esto aquí, en esta iglesia, qué sé yo. No puedo decir grandes cosas, pero de verdad, absoluta, quebrantada, y sin embargo, no me hicieron caso. Ya no me corresponde a mí, ¿verdad? Pero mi corazón sí se quedó, pues, triste de lo que pueda venir en el futuro contra esta iglesia, ¿verdad? Pero pues ya no es cosa mía. Nosotros podemos ver nuestros propios pecados. Nosotros podemos experimentar lo propio. Simplemente analízate y ve dónde están tus fallas, dónde está tu error, dónde. Y te darás cuenta que también nuestras propias experiencias demuestran que hay pecado no confesado o pecado que ya confesamos y que ya nos arrepentimos, pero que todos los días batallamos y batallamos y batallamos. Por eso al terminar este tema sobre el pecado hemos entendido que la martiología, la doctrina del pecado, nos enseña que a causa de nuestro pecado no merecíamos otra cosa que el juicio de muerte si no nos hubiéramos arrepentido y que todo lo que hemos recibido en Cristo, la justificación, la reconciliación, la adopción, la santificación y tan grande salvación es por la pura misericordia de un Dios que nos ama y desea ser amado por su creación. O sea, Él nos ama, pero Él también quiere que nosotros correspondamos a ese amor. Así que estas 5 enseñanzas de doctrina del pecado, olvida esta hija, por favor. Estas 5 lecciones de la doctrina del pecado, o sea, la amartiología, nos tienen que hacer conscientes de la importancia de tan grande salvación. Necesitamos Salvador, un Salvador. Y como consecuencia, nos llevará a tener una actitud de humildad, dependencia y compromiso con la santidad de Dios. O sea, si yo de aquí no alcanzo a cambiar mi manera de ser y de pensar en cuanto al pecado, de verdad, entonces no entendemos gran cosa, ¿verdad? Continuamos. Ignorar esta doctrina del pecado nos expone al peligro del orgullo espiritual. Ah, yo estoy bien, yo no he pecado. La frivolidad moral y la insensibilidad ante la necesidad de liberación, o sea, del pecado, te va a llevar a estancarte, a no crecer, a ignorar el peligro que es la falta de reconocer que nosotros, aunque ya Cristo hizo todo en la cruz, nos quedemos con la boca sin confesar.
que todos los días con este cuerpo corrupto fallamos. Y por último, en Romanos 3, 21, 26, dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero o sea, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, yo tengo un Salvador, es justo y Él me justifica por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando yo reconozco que soy justificada, reconciliada, adoptada, glorificada, perdonada, sanada, liberada, santificada, salvada y con una esperanza de vida eterna, eso me lleva a entender que había una ley que me decía eres un pecador. ¿Por qué? Porque todo es pecado. Todo lo que nosotros hagamos en contra de la ley es pecado. No podíamos cumplir con la ley, pero vino a justificarnos el Hijo de Dios, no para que sigamos pecando, pero sí para darnos la oportunidad de que Él pagara el pecado pasado, el pecado que nosotros ya habíamos cometido por no conocer al Hijo de Dios, pero ahora ya estamos justificados gratuitamente. Entonces, por esta justificación hemos sido redimidos, perdonados, comprados en el mercado del pecado y reconciliados para siempre con el Señor. Por eso no podemos perder tan grande salvación. Por eso necesitamos todos los días ponernos a cuenta con la oportunidad que tenemos de la sangre del Cordero, de su muerte y de su resurrección victoriosa. Por eso sabemos que tenemos paz con Dios por medio de la obra redentora de Jesús. Y aunque fallemos, rápido tenemos abogado para con el Señor que es Cristo Jesús y apelamos a toda su obra redentora en esta cruz y por medio de ella somos justificados todos los días que nos arrepintamos, reconociendo nuestra maldad. Y con esto terminamos este módulo de la doctrina de la salvación, de la doctrina del pecado.